Continuamos con La Noche. Estamos en el programa La Noche de NTN 24. Saludamos a toda nuestra audiencia en el continente americano, a quienes siguen este espacio periodístico y de opinión de martes a viernes. La división que existe frente a la participación de la dictadura cubana en espacios democráticos, como el de la Cumbre de las Américas del próximo año, es quizás otro de los principales retos que enfrenta la integración del continente americano. La polémica opción de invitar al régimen de los hermanos Castro a ese encuentro ocupó parte de la agenda de discusiones en la pasada versión de la cumbre que fue celebrada en Cartagena, Colombia, y que concluyó sin consenso alguno. Los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, denominados ALBA, insisten en su férrea posición de no asistir a la cumbre de Panamá si Cuba no es invitada. Meses antes de iniciarse la pasada Cumbre de las Américas, que tuvo a Colombia como anfitrión en abril de 2012, algunos mandatarios de la región ya habían puesto de manifiesto el polémico tema de la inclusión de Cuba en el encuentro. Si no está invitada a Cuba, que no asista a nadie, ¿cómo es posible que se excluya a un país americano? La sexta Cumbre de las Américas en la ciudad de Cartagena de Indias se celebró sin la participación de Cuba, concluyó sin consenso, con mandatarios que decidieron retirarse antes de lo previsto y con álgidos asuntos sobre la mesa, como el de la inclusión del régimen de los Castro en las cumbres continentales. Una mayoría de países expresaron su posición diciendo: nosotros queremos que Cuba sea parte de este proceso de cumbres. Eso tiene un peso político importante, eso no se había visto antes, y eso debe iniciar una serie de acercamientos, de puentes, de procesos que nos permitan, ojalá, dentro de 3 años, tener a Cuba en la próxima cumbre. Los gobiernos de la denominada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, han advertido desde entonces que no participarían más en encuentros regionales si Cuba no es invitado. Un consenso profundo de toda nuestra región ratificado, porque ya tiene tiempo de apoyo, de hermandad con Cuba, y de que Cuba tiene que estar con nosotros siempre, cuando se convoque alguna cumbre que tenga que ver con toda América. Ya eso ha quedado tajante. Estados Unidos y Canadá son los principales opositores a que Cuba asista a la Cumbre de las Américas, al considerar que un país carente de democracia no puede sentarse en este tipo de encuentros. La isla, sometida a la dictadura de los hermanos Castro hace más de 55 años, no ha participado de la cumbre conformada por países miembros de la OEA. El organismo excluyó a la nación caribeña en 1962, pero en 2009 dejó sin efecto la resolución que no le permitía su participación en el sistema interamericano. Yo siempre he sido partidario de una política completamente distinta respecto de Cuba. Soy partidario de una política de incluir, involucrar a Cuba y de discutir los temas con ellos en los organismos internacionales. La invitación de Cuba a la próxima cumbre a celebrarse en Panamá en mayo de 2015 es todo un desafío diplomático para el gobierno de Juan Carlos Varela, en medio de la oposición de Estados Unidos y Canadá y la presión de los países del ALBA. Volvemos a los Estados Unidos con Mario Díaz Balar, él es congresista republicano. Quiero preguntarle, congresista, ¿Panamá será la próxima sede de la Cumbre de las Américas? El gobierno panameño ha informado a través de su canciller que Cuba será invitada a esta cumbre. ¿Cuba, a juicio suyo, cree que ha hecho algo para merecer estar en la Cumbre de las Américas o simplemente deberían mejor exigirle que cumpla con mínimos de democracia y libertades para tener tal derecho de estar en esta cumbre? Yo creo que eso es realmente insólito pensar que una dictadura de más de 50 años que ha incrementado la represión y los arrestos, que hace apenas algunos meses mandó un cargamento de armas ilícitas a Corea del Norte en violación de las normas de la ONU, y que de nuevo insiste y continúa reprimiendo y abusando de su propio pueblo, se ha invitado a participar como si fuera un país, un régimen democrático y legítimo. Es inaceptable. Recordamos que vivimos en la época de los
las maletas de efectivo de Venezuela, del régimen de Venezuela, que van a distintos líderes. Sabemos la maleta que fue interceptada aquí en el sur de la Florida de $800,000 en efectivo que iban a la señora Kirchner. Vivimos en esa época, pero a pesar de ese tipo de soborno, yo espero que en Latinoamérica hayan líderes que demanden y que exijan que antes de que Cuba se les invite a cualquier cumbre, que suelten y liberen a los presos políticos primeros, que permitan ciertas libertades como la libertad de prensa, de asociación, de sindicatos libres e independientes, y que también se insista en elecciones libres. La misma Carta de la OEA requiere la democracia para participar, pero desafortunadamente vivimos en la época de las maletas de efectivo que sabemos que van de Venezuela, de los fondos robados del pueblo venezolano, y que desafortunadamente se han repartido a través del mundo, incluyendo a personas como a la señora Kirchner. Esa es la realidad, pero hay suficientes, yo espero que hay suficientes líderes con valentía, honradez y decencia en Latinoamérica que van a insistir, y espero que insistan, en que haya un régimen democrático antes de que participe esa dictadura de más de 50 años. Señor Díaz-Balart, y en caso de que Cuba sea aceptado en este importante foro continental, ¿cree usted que Estados Unidos deba aceptar participar en esta cumbre de las Américas en Panamá? Yo creo que para que los Estados Unidos acuda tiene que ser un foro serio, un foro que él mismo se tome en serio y que sea un foro responsable. Cualquier foro que invite a un régimen terrorista, una dictadura de más de 50 años, sea la cubana, o cualquier foro que invite al régimen terrorista de Teherán o el régimen dictatorial de Corea del Norte, yo creo que no es un foro serio, y por lo tanto yo creo que los Estados Unidos no deberían entonces participar. Señor Díaz-Balart, ¿por qué cree usted que, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas no se convoca con un tema, no debería mejor convocarse con un tema más importante para nuestra región, como es la democracia, sus principios, sus valores? Los temas siempre tienen que ver con integración, objetivos económicos, desafíos sociales, justo cuando la alerta en este momento es por el debilitamiento de la democracia. Y muchas veces esa alarma está siendo encendida por ONGs expertas en esta materia. ¿Por qué no les interesa nunca ahondar en ese tema, congresista? Bueno, particularmente cuando la Carta Constitutiva de la OEA requiere que sean gobiernos democráticamente electos. Pero repito, vivimos en la época de los fondos robados del pueblo venezolano que se han utilizado para sobornar a distintas personas, incluyendo, por ejemplo, los $800,000 que se agarraron aquí en una maleta en Miami que iban a la señora Kirchner. Esa es la realidad que vive, desafortunadamente, el mundo con el régimen de Castro y de Maduro en Venezuela. Ese mismo régimen que, bueno, echó a la estación de ustedes de televisión de Venezuela porque estaban cubriendo la realidad, la verdad que estaba pasando en Venezuela. Yo espero que hayan suficientes personas, y hay algunas personas obviamente que sí requieren y que sí exigen democracia y libertad para el pueblo cubano y para el pueblo venezolano. ¿Por qué no se escucha suficiente eso entre los líderes de nuestro hemisferio? Una pregunta muy buena para esos líderes. Una de las razones, yo creo que desafortunadamente, es que vivimos en la época donde sabemos que maletas con efectivo han sido proporcionadas a distintas personas, incluyendo la que aquí se capturó en Miami, con $800,000 que iban para la señora Kirchner. Señor Mario Díaz-Balart, representante a la Cámara del Partido Republicano, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24 y a todos nuestros televidentes que nos escuchan hasta ahora. Siempre es un placer, muchísimas gracias. Muy bien, y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. Las cuentas aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.